no aplica restricciones, así que cualquiera la puede ver. Este, hoy empezamos una unidad nueva. Yo sé que ustedes están ansiosos por saber cuál es el resultado de los parciales. Calculo que lo tendremos el miércoles o el jueves, a los resultados ya listos para publicar. Y la semana que viene, el viernes de la semana que viene, tendremos el recuperatorio. Este, Antes que me pregunten, no hay condicionamiento para rendir el recuperatorio, es decir, la gente que no se presentó a la primera instancia, este, se puede presentar sin problemas a la segunda. Los parciales, recuerdan ustedes, esto me pregunta Pablo, se aprueban con 6. ¿Qué más se tenía que decir? Bien, hoy empezamos, entonces les decía, la unidad 2. Este, la unidad 2 se llama Sociología de la Vida Cotidiana. Vamos a ver acá perspectivas sociológicas que enfocan las interdependencias. Vamos a ver, en principio, estos tres señores, Alfred Schut, Peter Berger y Thomas Lackmann. Alfred Schut era austríaco, los otros dos señores son estadounidenses. Y vamos a enfocar, recuerdan que el problema de la sociología eran las interdependencias. Vamos a enfocar, no sé por qué me sale la pantalla azul, aquellos aspectos, porque bueno, podemos decir, para Marx, la vida social transcurre sobre todo en los momentos de lucha de clases, ¿no es cierto? Son momentos de procesos revolucionarios, ¿sí? Procesos de rebeliones, disturbios sociales y políticos que sacuden la existencia social. Para Durkheim, ¿sí? Los momentos claves de la vida social transcurren en parte en los momentos de efervescencia de la vida colectiva, ¿sí? O en los momentos en donde estamos, si quieren, expuestos a corrientes sociales, y entonces tenemos una serie de fenómenos que nos llaman la atención, ¿sí? Aunque estén concentrados en ciertos momentos, no los podríamos llamar estrictamente cotidianos. ¿Sí? El ejemplo de esos fenómenos, de esas corrientes sociales, para Durkheim, el fenómeno por excelencia es el suicidio. ¿Sí? Y los fenómenos de efervescencia social son los grandes procesos religiosos. Para Weber, ¿sí? La vida social transcurre de manera más cotidiana, ¿sí? Y acá vamos a seguir enfocando esos elementos, la vida cotidiana, ¿sí? La sociedad está hecha en parte de los procesos cotidianos, de los procesos triviales. El orden de la vida cotidiana se desarrolla, el orden de la vida social se desarrolla cotidianamente. Y es un orden al que por lo general no le prestamos atención, precisamente por su carácter trivial. Este, y este carácter trivial
vuelve muy complicado el análisis, ¿sí? Tanto para ustedes como para nosotros, porque en la vida cotidiana, ¿sí? La vida cotidiana de un lado implica que el sociólogo se acerque muy estrechamente a lo que hacen los agentes, a lo que hacen los agentes trivialmente, a lo que hacen los agentes cotidianamente. Pero nos encontramos con una dificultad. Esto que hacemos cotidianamente, esto que hacemos en el mundo todos los días, moviliza un conocimiento que por lo general no es verbalizable fácilmente para los agentes. Es un tipo de conocimiento, ¿sí? Tácito, implícito, presupuesto, hasta que es muy difícil de poner en palabras y por lo tanto, ¿sí? Los análisis que vamos a ver a partir de ahora, ¿sí? Les van a resultar un poco abstractos porque están obligados, ¿sí? A tematizar aquello que por lo general no le prestamos importancia porque damos por sentado en nuestro actuar de todos los días. Y entonces el sociólogo está obligado a elaborar toda una serie de conceptos, ¿sí? Para poder objetivar, para poder explicitar ese conocimiento tácito, ese conocimiento presupuesto, ese conocimiento implícito que podemos llamar, si quieren ustedes, ¿sí? La práctica de los agentes, ¿sí? Cómo actuamos cotidianamente, cómo actuamos en relación con los objetos de la vida diaria, cómo actuamos unos con otros, ¿sí? Es lo que podemos llamar, ¿sí? Se lo va a llamar así más tardíamente, la práctica, ¿sí? De los agentes. Y entonces, ¿sí? Puesto que nuestra relación con la práctica está orientada a los resultados, está orientada a las transformaciones que podemos realizar todos los días, ¿sí? A la conversación, a la interacción, a el trabajo, ¿sí? Este, a todas esas actividades, ¿sí? Tenemos que encontrar una serie de conceptos nuevos para poderlas estudiar. Entonces acá nos vamos a encontrar con toda una serie de conceptos, de categorías, de nociones que nos permitan poner en palabras los aspectos más triviales de nuestra existencia para poderlos estudiar. Y con ello retomamos esta idea de Weber, ¿sí? Que habíamos visto anteriormente, y con esto también nos situamos en el mismo universo que se había situado Weber. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos empezado a hablar de Weber, de Durkheim y Marx, hacíamos a todos ellos la misma pregunta: ¿qué es la realidad para todos ellos? ¿Sí? Cuando hablábamos de Marx, decíamos que la realidad, ¿sí? Para Marx estaba conformada por una continuidad entre la naturaleza y los fenómenos sociales. Y esta continuidad era que estaba dada por el supuesto de que tantos unos como otros eran fenómenos dialécticos que afectaban a una totalidad. Cuando tomábamos Durkheim, decíamos que Durkheim pensaba los fenómenos sociales como un reino
del mismo modo que hablamos del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, de los fenómenos físicos o de los fenómenos fisiológicos, ¿sí? También, ¿no?, la sociología se ocupaba de un orden de la realidad igualmente delimitado. Y todos estos órdenes, ¿sí?, de la realidad, la física, la psicología, y este, las ciencias de la naturaleza, la biología, ¿sí?, cada una se ocupa de órdenes de realidad diferentes, pero todos estos órdenes de realidad deben ser explicados siempre de la misma manera, es decir, a partir de un método científico que en sus características básicas es el mismo para todos, ¿no es cierto? Que es el tratamiento, ¿sí?, que es, como ustedes ya saben, el tratamiento de los hechos científicos como cosas, es decir, que pueden ser observados a través de sus características exteriores, para luego, ¿sí?, profundizar en ellos hacia características cada vez menos aparentes. Y cuando trabajamos Weber, decíamos que para Weber, la naturaleza y los fenómenos históricos, los fenómenos culturales, eran fenómenos marcadamente discontinuos. Las ciencias de la naturaleza, ¿sí?, debían encontrar leyes generales. Pero ¿qué ocurría con los fenómenos culturales y con los fenómenos históricos? Nos encontrábamos acá con fenómenos irrepetibles que tenían una característica distintiva que hacía que las ciencias que se ocupaban de ellos tuvieran que ser también distintivas. Esa característica distintiva es que tenían enlazado un sentido subjetivo, ¿sí? Nuevamente, entonces, acá cuando nos encontramos con los fenómenos de la vida cotidiana, nos vamos a encontrar con esta preocupación de Weber, ¿sí? Los sociólogos que vamos a ver a continuación son en parte seguidores de Weber. Les interesa este aspecto distintivo que hace que las ciencias sociales sean distintivas, ¿sí? Ese aspecto distintivo es el sentido subjetivo de la acción. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y en función de este sentido subjetivo, estos fenómenos son únicos, para Weber, ¿no es cierto? Para Weber, la historia es irrepetible. Pero para los sociólogos que vamos a ver ahora, Schutz, que era austríaco, Berger y Lachmann, estadounidenses, Schutz es fue un filósofo y un economista. Este sentido subjetivo no es homogéneo. ¿Qué quiero decir con que no es homogéneo? Que lo que Weber toma, ¿sí?, como algo prácticamente que no tiene mucho misterio, ¿sí?, que es que los sujetos buscan cosas a través de la acción, ¿sí?, tienen una motivación, ¿sí? En realidad, para Schutz y para Berger y Lachmann, eso que aparece muy homogéneo y poco misterioso, ¿sí?, en Weber, en realidad es una cosa mucho más compleja. Podemos pensarlo, si quieren ustedes, como capas diferentes de significado. Hay evidentemente un sentido subjetivo de la acción, ¿sí? Pero ese sentido subjetivo no se da sin más. Más bien, ¿sí?,
presupone, los actores cuando actúan intencionalmente, presuponen elementos importantes respecto del mundo. La orientación que nosotros tenemos a hacer determinadas cosas, ¿sí?, presupone un escenario en el cual vamos a actuar. ¿Esto se entiende? A Schutz y a Berger y Lachmann le interesan no tanto los proyectos y las motivaciones, como esos supuestos que forman parte del sentido subjetivo de la acción, ¿sí?, y que son supuestos muy generales acerca del mundo, acerca de nuestros compañeros en la acción social, y que hacen que el mundo en el que actuamos esté organizado. Que podamos suponer, ¿sí?, que existe una organización en el mundo, ¿sí?, es un supuesto de todos nosotros cada vez que actuamos, ¿sí? Pensamos, en realidad, primero pensamos que el mundo en el que actuamos es real. Eso es un supuesto importante. Y pensamos además, ¿sí?, que ese mundo que es real es un mundo ordenado. A esto me quiero referir con presupuestos que forman parte del mundo en el que actuamos. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que esto no me entienda? Yo para dar clases, ¿no es cierto?, tengo que suponer que Agustín, Pablo, Fausto, Luana, Natalia, ¿sí?, sean personas reales. Lo que es un supuesto medio extraño, ¿no?, en este contexto, ¿no es cierto? Este contexto en el que yo doy clases muestra hasta qué punto estoy suponiendo, ¿sí?, algo, ¿sí?, que permite mi acción, ¿sí?, que la posibilita. Gracias, Agustín. Exactamente, ¿sí? Podría ponerle a cada momento, ¿sí?, una foto para indique en qué imágenes aparecen bicicletas, ¿no es cierto? Este, entonces, este es el universo en el que nos vamos a mover, en el que las teorías sociológicas que vamos a ver ahora se mueven. El universo de los supuestos de la acción, supuestos que permiten, ¿sí?, que supuestos que permiten que el mundo en el que nos movemos esté estructurado. Y entonces vamos a añadir una palabra nueva, una frase nueva, ¿sí? Porque de esto se trata aquí, ¿sí? Si Weber, ¿sí?, hablaba de Verstehen, ¿no es cierto?, de la comprensión, la sociología debía comprender y la sociología buscaba comprender, ¿recuerdan ustedes?, captar el sentido subjetivo de la acción. Y para comprender debía interpretar, y esa interpretación, ¿no es cierto?, era de índole metodológica, era el mecanismo que utilizaba el sociólogo para captar ese sentido subjetivo de la acción. Acá, nuevamente, buscamos comprender, pero el mecanismo de comprender, ¿sí?,
ya no es la interpretación a través del tipo ideal, que era el mecanismo que había pensado Weber para la sociología. ¿Recuerdan ustedes? Weber dice, ¿sí? La sociología busca comprender interpretando. Y la interpretación en sociología debe ser una interpretación racional. Y esa interpretación racional se logra a través del análisis, ¿sí?, de la metodología de los tipos ideales. Y en ese sentido, recuerden ustedes, Weber proponía estos tipos ideales de acción: la acción racional con arreglo a fines, la acción racional con arreglo a valores, la acción afectiva y la acción tradicional. Acá, el mecanismo de interpretación es otro. Ese mecanismo de interpretación es el análisis fenomenológico, es la fenomenología. No vamos a detenernos mucho, ¿sí?, porque es un poco engorroso el tema. La fenomenología es una forma de construir conceptos en filosofía, ¿sí? Es una corriente en filosofía que busca, tiene como lema algo que para estos sociólogos tiene un sentido muy particular, y ese es el sentido que me interesa que captemos, ¿sí? La fenomenología busca ir a las cosas mismas, ¿sí? Busca ver cómo se nos dan las cosas, ¿sí?, a la percepción, ¿sí? Cómo se nos dan las cosas a la percepción, cómo se nos dan las cosas al intelecto. Y para eso, ¿sí?, elabora un principio que se llama el principio de poner entre paréntesis, ¿sí? Tiene un nombre griego que es la epogé. Poner entre paréntesis, ¿qué es? ¿Sí? Para ir a las cosas mismas, ¿sí?, para captar cómo las cosas se nos dan, ¿sí?, a la percepción o al intelecto, debemos poner entre paréntesis nuestros supuestos. Lo que busca la sociología fenomenológica es poner entre paréntesis los supuestos del observador, los supuestos del sociólogo, ¿sí?, o del filósofo sociológico, ¿sí?, del filósofo sociólogo, para captar cómo se dan esas cosas en la vida cotidiana, cómo se nos dan las cosas del mundo en la vida cotidiana. Debemos dejar de lado nuestros supuestos, por ejemplo, el supuesto weberiano de la acción intencional, que es, como hemos dicho, ¿sí?, en cierto sentido, un motivo y un proyecto, las dos cosas a la vez, ¿sí? Weber no hace ninguna diferencia entre ambas cosas, para captar cómo las cosas se nos dan, las cosas, las otras personas, ¿sí?, se nos dan en la vida cotidiana. ¿Sí? Eso es lo que queremos captar, eso es el análisis fenomenológico. ¿Me entienden esto? Ven ustedes que la reflexión, yo no sé si ustedes estamos acá, si quieren, en las antípodas, ¿sí?, de Durkheim, ¿sí? Debemos, ¿sí?, seguir un método filosófico introspectivo de cómo se nos dan las cosas a nosotros en tanto que actores de la vida cotidiana. ¿Me entienden? No en tanto que observadores, no en tanto que analistas, no en tanto que sociólogos o en tanto que filósofos, sino en tanto que seres actuantes en la vida cotidiana.
en tanto que actores, ¿sí?, de la vida cotidiana. Y entonces, ¿cómo se nos dan las cosas? Las cosas, vamos a decir, se nos dan. Bauman, Agustín me pregunta si Bauman también lo plantea de esta manera o no. Es un poco difícil la pregunta, ¿sí? Podríamos decir que sí en cierta manera, pero no en lo que vimos de Bauman, porque lo que vimos de Bauman habíamos dicho que es válido en principio para cualquier sociología, ¿sí?, para cualquier perspectiva sociológica, pero sí en los trabajos de investigación del Bauman sociólogo, ¿sí?, está esta preocupación, de cómo el mundo se le presenta al actor, ¿sí?, cómo diversos mundos se le presentan a los actores, ¿sí? Lo va a ser muy importante en la idea de Bauman, por ejemplo, de el mundo se nos da, un mundo como el mundo moderno nos produce una experiencia de precarización, una experiencia de fragilidad, ¿cierto? Pero esto es otro tema, ¿sí? Entonces, vamos a decir esto, las cosas se nos dan, ¿sí?, de manera intencional, ¿sí? El hecho de que el mundo tenga sentido, de que el mundo en el que vivimos tenga sentido, que es algo que Schutz, Berger y Lachmann comparte con Weber. El mundo en el que vivimos es un mundo con sentido subjetivo, ¿sí? Significa que el mundo se me presenta a la conciencia. Y la conciencia siempre es intencional. ¿Qué significa que la conciencia es intencional? No podemos ser conscientes de nada, de nada. Tenemos que ser conscientes de algo en particular. Somos conscientes en tanto nos dirigimos nuestra atención a diversos objetos, ¿sí? Sean estos objetos cosas del mundo, ¿sí?, sean estos objetos construcciones intelectuales, sean estos objetos construcciones imaginativas, sean estos objetos nosotros mismos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, sí, en este momento soy consciente de que estoy dando clases. Si veo el cartelito, soy consciente no de Agustín Farisano, ¿sí?, sino de sino de la apariencia de un perfil y una intervención en el chat, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Soy consciente de mi gato, ¿sí?, que está tratando de subir a mis rodillas, ¿sí? Soy consciente, puedo ser consciente de mi responsabilidad. Me duele el cuello, si me concentro en que me duele el cuello, soy consciente de mi cuerpo, ¿sí? Si estoy viendo una película, soy consciente de la película que estoy viendo. Si estoy leyendo una novela, soy consciente de la novela que estoy leyendo. Si estoy jugando a un juego de computadoras, soy consciente, ¿sí?, de lo que sucede en el juego, etcétera, etcétera. ¿Me entienden esto? Diferentes objetos que se me presentan, ¿sí?, existen para mí como objetos con significado porque soy consciente de ellos. Es decir, en tanto dirijo mi conciencia hacia ellos. ¿Me entienden esto? No estoy... Y en ese sentido, ¿sí?, podemos hablar de diferentes esferas de realidad como diferentes esferas de significado. No como diferencias no como este,
No está diciendo Schutz que si dejo de prestarles atención a ustedes, ustedes desaparecen, ¿no? Como si fueran únicamente resultado de mi imaginación, ¿sí? Sino que desaparecen para mí, es decir, dejo de darle significado. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden la diferencia? Entonces hablamos de diferentes esferas de significado, de diferentes regiones de significado, de diferentes provincias de significado, según las traducciones, que tienen como correlato, ¿sí?, diferentes formas de atención. Porque es diferente la atención que yo le presto a ustedes, diferente la atención que le presto a mi gato, diferente la atención que le presto a mi cuerpo, diferente la atención que le presto a una película que puedo ver en unas horas cuando termine de dar clase. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y entonces, nuestra vida, no nuestra vida social, sino nuestra vida concreta, transcurre en estas diferentes esferas de significado. Y pasamos de una a otra y experimentamos transiciones en ese paso de una a otra. ¿Me entienden esto? A veces esas transiciones son muy violentas, ¿sí?, y nos desorientan. Podemos pasar, por ejemplo, de una esfera de realidad, que es el sueño, y no saber cuándo nos despertamos, si aún estamos soñando o no. Podemos pasar de una broma, o mejor dicho, de una ofensa, a la risa cuando nos damos cuenta que era una broma. Pero no podemos, y esto es muy importante que tengan en cuenta, ¿sí?, porque esto tiene que ver con una idea que vamos a ver después, que es la idea de tipificación, ¿sí? Las, esto que pregunta Faris Agustín, y las esferas de realidad están interconectadas y no separadas unas de otras o pueden trabajar de manera aislada, la respuesta es sí, sí, es decir, todas ellas, porque precisamente, ¿sí?, como esferas de realidad no admiten, no siempre, ¿sí?, y por lo general casi nunca tienen límites tan claros. ¿Me entienden? Las transiciones pueden ser extremadamente fluidas. ¿Me entienden esto? Espere, estoy medio resfriado, así que cuando me vean vacilar que estoy, no sé si voy a estornudar o no voy a estornudar. Estoy tratando de decidirme, ¿sí? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, construimos la realidad, ¿sí? Porque la realidad es una atribución de sentido, ¿sí? ¿Me entienden esto? La realidad, ¿sí?, para nosotros, ¿sí?, la realidad en tanto la experimentamos biográficamente, es una realidad con sentido. Tiene precisamente el sentido, ¿sí?, del mecanismo, del modo de atención que le prestamos. ¿Me entienden? Entonces, sí, para nosotros en este momento, ¿sí?, en el momento en que estamos jugando,
un juego es real, ¿no es cierto? En el momento en que estamos soñando, el sueño es real. Todas estas conforman nuestras realidades. ¿Sí? La realidad es múltiple, ¿sí? Pero hay una realidad que construimos socialmente, ¿sí? Y que la construimos de un modo muy particular. La consideramos como la real realidad. Si nos encontramos con alguien que tiene una actitud soñadora respecto del mundo, tenemos que decir, tenés que vivir en el mundo real. ¿Sí? Trata cuando este, consideramos la realidad del mundo, ¿sí? Nos referimos no al juego, no al teatro, no a la literatura, sino a una esfera muy particular. Y una esfera que no es nuestra únicamente, sino está compartida colectivamente. ¿Se entiende esto? Y esta realidad, ¿sí? Es lo que es, ¿no es cierto? Y diferenciamos, esto Agustín me hace una pregunta que me parece muy interesante. Nos basamos en la realidad desde la sociología, entonces nos basamos en la realidad por lo que es y no por lo que debería ser. Y cuando predicamos, ¿sí? Y yo digo, discúlpame, me esperan en el mundo real, ¿sí? No me estoy refiriendo a lo que debería ser. Me estoy refiriendo, ¿sí? A lo que es, a lo que presupongo que es. Y esto significa también lo que construyo como lo que es. Y no lo construyo yo únicamente, sino supongo que lo construyen también cada uno de ustedes. ¿Me entienden esto? Y esta realidad en serio, ¿sí? Es medio contradictoria, ¿sí? En cierto sentido, porque tiene un sentido subjetivo particular, ¿sí? En cierto sentido, es mi realidad. Y en cierto sentido también es semejante para todos. ¿Me entienden esto? Cada uno entonces de nosotros está en una suerte de paradoja que a veces puede resultar bastante incómoda, ¿sí? De una realidad que existe subjetivamente, ¿sí? Y que al mismo tiempo suponemos es la misma para todos. ¿Y por qué suponemos que es la misma para todos? Porque suponemos, ¿sí? Que las operaciones, ¿sí? El sentido de esa realidad, es decir, la interpretación que hacemos de ella, es aproximadamente la misma para todos. Entonces vamos a decir que la interpretación es intersubjetiva. ¿Me entienden? Porque es la única forma de salir de esa paradoja. Decir, ¿sí? Que nuestras subjetividades no son aisladas, no están aisladas unas de las otras. Que lo que yo pienso de la realidad y lo que ustedes piensan de la realidad, ¿sí? No están aisladas unas de las otras. ¿Me entienden esto? Sino que están en relación.
y esa relación hace que la realidad sea intersubjetiva. ¿Me entienden esto? Cuando hablamos entonces de una construcción social de la realidad, hablamos de una construcción intersubjetiva de la realidad. Es decir, presumimos cada uno de nosotros, ¿sí?, que la manera en que interpretamos los fenómenos del mundo como reales es aproximadamente la misma para todos. Y al mismo tiempo, tengan en cuenta esto, sabemos que son parcialmente diferentes. ¿Se entiende esto? Porque ustedes, obviamente, sí, cada uno de ustedes es diferente del resto de ustedes y es diferente de mí. ¿Se entiende esto? Y como sentido intersubjetivo, ¿sí?, como realidad relativamente compartida en un colectivo, vamos a hablar de sentido común. ¿Me entienden? Entonces, el supuesto, ¿sí?, de la intención, el supuesto de todo lo que hemos visto con Weber, ¿sí?, el supuesto de que tengamos motivos, ¿sí?, está en el sentido común. Lo que estamos analizando en realidad, ¿sí?, es el sentido común. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que el sentido común es común y a la vez diferente. El sentido común incluye el hecho de que nuestros sentidos comunes, de que los sentidos que ascribimos al mundo, no sean por completo iguales. Sabemos, ¿sí?, yo sé, y ustedes también, que en tanto nuestras posiciones no son las mismas, nuestros sentidos son diferentes, en parte, pero en parte son comunes. ¿Me entienden esto? Y este sentido común, ¿sí?, incluye un supuesto importante, un supuesto, ¿sí?, sobre la realidad, ¿sí?, sobre la realidad real. El sentido común se refiere a la realidad real. El sentido común incluye el conjunto de mecanismos de conocimientos que permiten que consideremos una realidad como realidad real. Nuevamente en esta realidad real, no le busquemos una frontera clarísima, ¿sí?, que nos permitiría, ¿sí?, desplazarnos con completa seguridad de lo que es real y de lo que no lo es. Porque muchas veces, y esto les debe haber pasado, ¿sí?, no estamos muy seguros, ¿no es cierto? Tenemos un montón de zonas de transición. Pero muy en general, esta realidad real la vamos a llamar el mundo del hacer. ¿Qué es el mundo del hacer? No es únicamente el mundo donde actuamos, sino en donde es el mundo donde actuamos y donde nuestras acciones tienen consecuencias.
Y este mundo corresponde al estado de vigilia, ¿sí? Y este mundo, que es el mundo del hacer durante el estado de vigilia, es al que le prestamos la máxima atención. Y vamos a decir que es el mundo, ¿sí?, que nos parece autoevidente, evidente por sí mismo. Es el mundo en el que si queremos actuar y si buscamos los resultados de la acción, ¿sí?, lo debemos considerar como evidente. Pero ¿qué pasaría? ¿Sí? Ustedes quieren aprobar sociología. Y bueno, sería medio incómodo buscar aprobar sociología, ¿sí? Y empiezan con la pregunta, ¿sociología existe? Costilla existe, los programas, las materias, tienen consecuencias sobre mí, ¿me entienden? A esa realidad, ¿sí?, con la que obra, ¿sí?, en nuestro hacer, que tiene efectos en nuestro hacer, que conforma el escenario en donde actuamos, ¿sí?, no la podemos estar interrogando todo el tiempo, porque si no, no podríamos hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Y es por supuesto además, disculpen, y es por supuesto además una realidad que no existe para mí mismo, ¿sí? Es una realidad en donde yo no estoy solo, ¿sí?, en este mundo del hacer, donde el hacer tiene consecuencias, ¿sí?, y donde para que yo pueda actuar y el hacer tenga consecuencias, debo considerarlo, ¿sí?, como evidente, como autoevidente, ¿sí? Es un mundo que presumo, ¿sí?, existe para todos los actores. ¿Me entienden? Es un mundo intersubjetivo. ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Hay algo que ustedes quieran que repita? Podríamos decir, Agustín nuevamente me hace una pregunta muy interesante. ¿Y solo en el mundo del hacer es que me encuentro con un otro? No, ¿sí? No es en el mundo del hacer únicamente en el que te encuentras con un otro, pero es solo en el mundo del hacer en donde es de extrema importancia que te encontres con un otro, ¿sí?, en función de que ese mundo sea estable. Para que veamos esto, ¿sí? Ustedes, todos, ¿sí?, nosotros vamos al cine y eso estrictamente, ¿sí?, no tiene, si bien ya les decía, decían, no es una frontera completamente definida, ¿sí?, pero en esa frontera no completamente definida hemos transitado de la realidad de la vida cotidiana a la realidad que llamamos ver una película. Y esa película, estamos en un cine, hay otros allí, ¿no es cierto? Y esos otros para mí no tienen ninguna importancia. No me importa cómo vean, tal vez no me importa ni siquiera cómo vean la película.
¿Me entienden esto? Hay, por supuesto, sigo contestando de Agustín, esferas que se deben sostener, ¿sí? En tanto hay otros, ¿no es cierto? Y no obstante eso, no pertenecen a este mundo del hacer en donde el hacer tiene resultados, no pertenecen estrictamente a la vida cotidiana, ¿sí? A esto que Berger y Lachmann llama la vida cotidiana, ¿sí? Este, Estoy en una fiesta, probablemente allí considere que lo que puedo hacer no tiene demasiados resultados en lo que va a ocurrir mañana, ¿sí? Y de todos modos no puedo pasar la vida en la fiesta, ¿sí? Si no hay otros, ¿me entienden? Y esos otros también deben mantener esa realidad porque la idea de fiesta, la idea de nos estamos divirtiendo, o la idea, y pueden pensar lo mismo en un acto religioso, esa idea que le interesaba a Durkheim de la efervescencia colectiva debido a la religión, debe ser asimismo sostenida por otros. ¿Me entienden? La transición nuevamente de esto es bastante fluida. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Por ahora nos limitemos a este aspecto de la realidad de la vida cotidiana. ¿Sí? Sería muy interesante ver, hay un montón de trabajos muy sugestivos respecto de eso, de estos otros mundos, ¿sí? Sostenidos intersubjetivamente, pero que no conforman la realidad realísima, ¿sí? Sino otros tipos de realidad, ¿sí? Que son sostenidos colectivamente. ¿Sí? Sería muy interesante verlo, pero no vamos a poder. Y entonces vamos a decir además, ¿sí? Que esta realidad de la vida cotidiana es una realidad ordenada. ¿Sí? Esto es muy importante, que sea una realidad ordenada. ¿Sí? Porque si no es una realidad ordenada, yo no podría actuar con sentido, orientándome hacia los resultados. No podría ser el mundo del hacer. No puedo hacer, ¿sí? Si el mundo es un caos y yo no puedo replicar mi acción. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende este punto? Y entonces tiene que existir, este es un supuesto importante, ¿sí? Tiene que existir un orden y ese orden debe existir. Y esto significa que existe antes que llegue yo, que llegue el sujeto. Y en parte, ¿sí? Este ordenamiento, que como hemos dicho, es un ordenamiento compartido, es un ordenamiento intersubjetivo, ¿sí? Queda por cuenta del lenguaje. En tanto, el lenguaje es un orden, ¿sí? Que retiene, ¿sí? A través de las palabras la característica fundamental, ¿sí? De este orden que pensamos que es el mundo, que es un orden en donde los objetos existen como objetos. ¿Sí? ¿Qué es el lenguaje? ¿Sí? En parte es un conjunto léxico que me permite distinguir objetos de sujetos. Me permite indicar características, ¿sí? Aceptadas de los objetos. Me permite esperar cierto tipo de comportamientos de los sujetos. Me permiten esperar cierto tipo de comportamiento también de los objetos. ¿Me entienden? Entonces, ¿sí? Tenemos esta idea. El lenguaje, ¿sí?
la realidad de la vida cotidiana, ¿sí? Es un orden estructurado en parte por el lenguaje. Es el lenguaje el que hace que ese orden, ¿sí?, sea estructurado y sea intersubjetivo. ¿Sí? Perdón, es el lenguaje que hace que esa realidad sea estructurada, sea un orden, y que ese orden sea intersubjetivo. ¿Me entienden? No, no es el único. Agustín me pregunta, ¿el lenguaje es el único organizador? No, no es el único organizador. Es un organizador, ¿sí? El otro organizador, ¿sí?, son ese que vemos a continuación, que es la organización de mi experiencia. El hecho, ¿sí?, de tener un cuerpo y que como cuerpo ocupe un lugar, envejezca, exista en un presente, este, dentro de determinadas coordenadas. ¿Me entienden esto? Esas coordenadas son los que yo llamo ahora. Esas coordenadas espaciales son los que yo llamo aquí. Mi participación en este mundo de objetivaciones y de objetos ordenados por el lenguaje, ¿sí?, es en tanto, ¿sí?, yo puedo ser un objeto para otros. Yo ocupo un cuerpo, yo tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Y como cuerpo ocupo un aquí y una ahora. Y ese aquí y ahora, ¿sí?, este momento en el que estoy y al que presto atención, ¿sí?, es lo real. Es lo que está sucediendo y que es real. Ahora, en tanto ocupo un lugar, ¿sí?, y en tanto transcurro en el tiempo, ¿sí?, la vida cotidiana se estructura en términos teniéndome a mí, ¿sí?, teniéndome a mí, teniendo a cada uno de nosotros, ¿sí?, como protagonistas, es decir, como focos de organización. Y entonces, ¿sí?, los demás fenómenos de la vida cotidiana los experimentamos en términos de grados de proximidad y alejamiento. Proximidad y alejamiento que son tanto espaciales como temporales. ¿Se entiende esto? Esto en realidad se ve, es un poco complicado acá, ¿no? Tal vez el ejemplo, no. Pero imagínense si estuviéramos en clase. No sé con quién están ustedes, sí, en sus casas. Sí, pero ¿qué es lo que experimento como real aquí, en este momento? Sí, el monitor de mi pantalla, que a lo que estoy más próximo. ¿Me entienden? Si estuviéramos en un aula, los experimentaría a ustedes, ¿sí?, en tanto sujetos. Nos experimentaríamos recíprocamente.
Y podrían estar ocurriendo otras cosas, e incluso podríamos saber que están ocurriendo otras cosas. Pero, ¿sí? Esas cosas, en tanto, la realidad, en tanto la vida cotidiana es real, tienen cada vez menos realidad para nosotros. ¿Me entienden esto? Y entonces el centro, ¿sí? De la realidad de la vida cotidiana es la manipulación corporal. ¿Sí? Ahí donde está el cuerpo actuando, ahí donde está el cuerpo actuando y buscando resultados, efectos, consecuencias del hacer. Y en ese escenario en donde mi cuerpo actúa, ¿sí? Los objetos del mundo, ¿sí? Son espacios, son obstáculos, son posibilidades para la acción. Pablo me pide que repita, ¿sí? El centro de la vida cotidiana, el centro de la realidad de la vida cotidiana es el cuerpo que actúa y busca resultados. ¿Me entendés, Pablo? Por eso Schutz dice lo que busca la conciencia en la vida cotidiana está dominada por el motivo pragmático, está dominada por un hacer. ¿Sí? Ese hacer es un hacer motriz, no necesariamente. ¿Sí? No es necesariamente un hacer que se transforme en un hacer motriz. Puede incluso ser un omitir. Yo sé que no estoy haciendo, yo sé que evito hacer algo, yo sé que dejo hacer. Más bien es el control que tengo sobre mi cuerpo en función del resultado que busco. ¿Se entiende? ¿Y en ese se entiende esto? Entonces podemos estar en una clase recontra quietos, recontra atentos y motrizmente, ¿sí? ¿Qué es lo que se muestra? Únicamente el control corporal. El hacer entendido como control corporal para que esa captación de lo que está ocurriendo, ¿sí? Sea posible. ¿Me entienden esto? Y este es el mundo por excelencia. ¿Sí? Este es el mundo de la vida cotidiana por excelencia. Allí donde está mi cuerpo, allí donde controlo mi cuerpo, allí donde a través de mi cuerpo, ¿sí? Obtengo algún tipo de resultados más o menos mediados, pero siempre, ¿sí? Con la participación, ¿sí? Con un hacer o con un omitir del propio sujeto. ¿Se entiende? Y más allá, y más allá, ¿qué ocurre? Y más allá, la realidad no me es accesible de esa forma. Más allá, ¿sí? Están una experiencia del mundo, ¿sí? Cada vez más alejada, cada vez menos
a la que cada vez presto menos atención, ¿sí? Y va conformando un entorno cada vez más dilatado, ¿sí? Que puede que me afecte, ¿sí? Que puede que me afecte en algún momento, ¿sí? Que puede que le esté prestando atención en cierto sentido, pero es una atención periférica respecto de lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Ahora, sea cual sea el hacer que esté haciendo en este mundo, ¿sí? Ese hacer, ese mundo, habíamos dicho que está organizado por el lenguaje, y a través del lenguaje está compartido con otros, es decir, es intersubjetivo, ¿sí? Y acá volvemos sobre este punto, ¿sí? Sé que cada uno de ustedes, ¿sí? Tiene los mismos supuestos respecto del mundo. Es decir, sé que cada uno de ustedes tiene un cuerpo, ocupa un lugar, estructura, ¿sí? Su experiencia a través de ese lugar y ese momento que ocupa el cuerpo. Y sé, ¿sí? Que ese lugar no es el mismo que el mío. Y por lo tanto nuestras perspectivas, ¿sí? No son las mismas. Nuestras perspectivas, ¿sí? No pueden corresponderse enteramente. Sus haceres son diferentes de los míos, ¿sí? Y por lo tanto, también sus intenciones. Sé entonces, ¿sí? Que convivo con sujetos que son otros. ¿Me entienden? Pero aunque sepa todo ello, ¿sí? Sé algo más, que sus significados y mis significados respecto de los elementos del mundo, ¿sí? Respecto de los haceres, ¿sí? Son relativamente correspondientes. ¿Me entienden esto? Y sé entonces, ¿sí? Que todos nosotros compartimos este universo de la vida cotidiana en tanto universo fáctico, universo que perdón, en tanto universo fáctico, es decir, en tanto universo en el que actuamos. ¿Me entienden? Y como todos compartimos este universo en tanto universo en el que actuamos, compartimos también esto, compartimos la actitud natural, ¿sí? Porque este, sería muy incómodo, ¿no es cierto? Podríamos hacer, podríamos imaginar una experiencia en donde haya un estudiante que no pare de hablar de otras cosas.
o que no pare de insultar, o que no pare de acusar. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende el ejemplo? Y entonces, ¿cómo operaríamos con ese sujeto? Sabríamos, ¿sí?, a través este, de su comportamiento, que no comparte la actitud natural. Y por lo tanto, por ejemplo, lo consideraríamos loco. ¿Se entiende esto? Porque no comparte este supuesto básico de que la vida cotidiana es la misma para todos nosotros. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, chicos? Pero en algún momento, ¿no es cierto?, los elementos de la vida cotidiana pueden fallar. En algún momento el mundo se comporta de manera diferente a lo que esperamos que ocurra. Y entonces no podemos seguir manteniendo la actitud natural. Es decir, la actitud de poner entre paréntesis nuestras dudas acerca del mundo. ¿Se entiende? Y entonces la vida cotidiana se interrumpe. El tiempo, Agustín dice, el sentido común se actualiza todo el tiempo. Exactamente, podríamos decirlo de otra forma. ¿Sí? Todo el tiempo, la vida cotidiana, a través de los supuestos del sentido común, se sostiene, ¿sí? Pero es un sostenimiento que está en riesgo todo el tiempo. En cualquier momento, las cosas pueden dejar de funcionar. Y entonces pasamos de la actitud natural a una actitud problemática. ¿Sí? Y buscamos en nuestro sentido común, ¿sí?, respuestas de sentido común, ¿sí?, ya vamos a ver cómo se llaman, respuestas de sentido común, a esto que interrumpió el flujo cotidiano, estable, ordenado, previsible, ¿sí?, de nuestro hacer. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Tratamos de elaborar, ¿sí?, dentro de la realidad de la vida cotidiana, una realidad menos cotidiana, pero asimismo realidad compartida. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? No funciona la computadora, ¿sí? Sospecho un fallo de conexión. Pregunto a alguien, ¿sí? Pregunto,
Le pregunto a mi esposa, fíjate que si tenemos internet. Mi esposa me responde, sí, sí tenemos internet. Entonces tengo un problema. Si es fallo, no fue un fallo de conexión. Trató de hacer otra cosa, tal vez resetear la computadora, ¿sí? Y volver a ingresar a la página. ¿Me entienden ustedes? ¿Sí? No he salido por completo de la realidad, pero no puedo dar ya esa realidad por descontada. ¿Me entienden? Y esa problematización, entonces, si el sentido común es autoevidente, ¿sí? Estos problemas que nos surgen cotidianamente en el sentido común hacen que cambiemos, ¿sí? Esa característica de nuestra vida cotidiana y pasamos a una problematización, ¿sí? Debemos hacer un esfuerzo suplementario al pasar a esa problematización. Pasamos de una actitud natural a algo que podríamos llamar una actitud teórica, ¿sí? Una actitud teórica es esta. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Pasamos entonces, construimos entonces un sector problemático en la esfera de la vida cotidiana y un sector problemático que sigue estando de todos modos bajo el mismo criterio de facticidad, ¿sí? De acción orientada a los resultados. Y por lo tanto es un sector problemático que busca dejar de ser problemático, ¿sí? Pasar a ser no problemático, recuperar la actitud natural, ¿sí? Abandonar esa actitud teórica o problemática. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Entonces, Agustín me pregunta entonces, perdón, Agustín me pregunta esto. Entonces, en el ejemplo del alumno enojado, gritando antes de suponer que está loco para volver a una actitud natural, debería preguntarme primero por qué está enojado, y eso no es lo que ocurriría, eso es lo que ocurriría, ¿no es cierto? Nos preguntaríamos qué le pasa, ¿sí? Al estudiante. E incluso la idea de que está loco, o que le pasa algo, o que alguien lo hizo enojar, ¿sí? O que, por ejemplo, tiene un ataque nervioso, ¿sí? Un ataque epiléptico, un ataque de un disturbio de algún tipo, ¿sí? Este, por ejemplo, una crisis de insulina, ¿sí? Son los elementos que tenemos a la mano, ¿sí? Para reconstruir la actitud natural, para poder volver nuevamente a la rutina. ¿Me entienden esto? Y la vida cotidiana tiene una estructura temporal y una estructura espacial, ¿no es cierto? Esa estructura espacial
Es una estructura dada por el hecho de que, habíamos dicho, por el hecho de que ocupo un lugar en el espacio. La estructura temporal es un poco más complicada que eso, ¿sí? Porque en principio, ¿sí? La temporalidad, deberíamos decirlo así, porque la temporalidad es un fenómeno complejo que corresponde a diversos órdenes. En principio, tengo un tiempo psicológico, ¿sí? Que es el tiempo de mi propia conciencia. Yo experimento me experimento a mí mismo en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Nuestra estructura fisiológica, ¿sí? Puede ser registrada, ¿no? Nuestros procesos fisiológicos pueden ser registrados dentro de ciertos límites por la conciencia. Puedo experimentarme a mí mismo, ¿sí? Y experimento el mundo en cierto flujo de conciencia que es una duración. Pero a la vez somos seres un poco más complicados que eso. Tenemos conciencia de algo más. Tenemos conciencia, ¿sí? De una imposición básica que constituye nuestra experiencia, ¿sí? Vital, ¿sí? Sabemos que vamos a morir, ¿no es cierto? Y entonces nuestra experiencia del tiempo, ¿sí? No solo es psíquica, no solo está conformada por una duración, sino nuestra experiencia del mundo es la de una duración limitada. Nos experimentamos como seres finitos en el tiempo. ¿Me entienden esto? Y a la vez, ¿no es cierto? Tenemos un tiempo intersubjetivo, un tiempo que tendría las características del hecho social durkheimiano. Es un tiempo estructurado que existe antes que nosotros, ¿sí? Organizado socialmente como una institución, ¿no es cierto? Nuestra temporalidad en la vida cotidiana es la resultante de las intersecciones entre estas tres dimensiones de la temporalidad. Nosotros permanecemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón, nosotros experimentamos el tiempo, ¿sí? En términos no únicamente de consistencias entre estas tres dimensiones temporales, sino también en términos de desfasajes entre estas tres dimensiones temporales, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos la sensación de que perdemos el tiempo, de que ganamos tiempo, de que nos aburrimos, de que llegamos a destiempo, de que llegamos, ¿sí? Demasiado temprano, demasiado tarde, ¿sí? ¿No es cierto? De que no, no terminamos, ¿no es cierto?, con todo lo que debíamos hacer en este universo de la vida cotidiana. ¿Se entiende esto?
Y parte de esa interrogación, de esos entrecruzamientos temporales, de esas discontinuidades e incongruencias del tiempo, ¿sí? De mi propia experiencia temporal, ¿sí? Es lo que establece mi biografía. ¿Sí? Aprendo mi biografía, aprendo mi existencia dentro de la estructura coercitiva del tiempo, ¿sí? Pero la aprendo también en tanto es una experiencia vital, me he visto a mí mismo crecer, desarrollarme, envejecer, etcétera. ¿Me entienden esto? La estructura temporal del tiempo, la estructura temporal de la vida cotidiana, no sé qué estoy diciendo, ¿sí? La estructura temporal de la vida cotidiana permite, ¿sí? La construcción de una biografía individual. ¿Se entiende esto? Y en la estructura temporal, ¿sí? Esta estructura temporal de la biografía, ¿sí? Mi biografía como estructura temporal es la forma en que me experimento a mí mismo. Pero no solo me experimento a mí mismo en la vida cotidiana, sino también experimento a los otros. Y el punto más importante de la experiencia de los otros, ¿sí? La manera más importante en que experimento a los otros para Schutz y Berger y Lachman es la situación cara a cara. ¿Se entiende esto? Es allí en donde los otros se me hacen presentes con su máxima realidad. ¿Me entienden esto? Más allá de esa experiencia directa, cara a cara, que también vamos a llamar copresencia, los otros van perdiendo realidad. ¿Me entienden? Es decir, ¿sí? Dejo de prestarles atención. Porque la atención, por ejemplo, en una conversación, la atención que en una conversación, en una charla, en una clase, ¿sí? Tenemos unos de otros, tiene una característica muy particular, ¿sí? En una conversación, mi compañero en la conversación es más real para mí, ¿sí? Que yo mismo, porque yo lo experimento directamente, en cambio para experimentarme a mí, ¿sí? Tengo que detener ese proceso, ¿sí? Y hacer un acto reflexivo. ¿Me entienden esto?
Es una buena pregunta. Yo creo, Agustín me pregunta, ¿el acto reflexivo sigue siendo parte del mundo del hacer? Para mí, doy por descontado, ¿sí? Me doy por descontado a mí mismo, únicamente actúo, ¿sí? Y solo hago un acto reflexivo cuando algo que ocurrió, ¿sí? Algo que hice fue problemático. ¿Me entienden? Entonces forma parte, ¿sí? Ese acto reflexivo, ese acto donde reviso lo que hice, ¿sí? Forma parte de una ruptura en el proceso de la vida cotidiana, en el discurrir de la vida cotidiana. ¿Se entiende? Ahora, precisamente porque le presto tanta atención a la persona con la cual estoy interactuando, ¿sí? Precisamente porque concentro la atención en sus gestos, en su tono de voz, ¿sí? En todo lo que está diciendo, este, es que ese tipo de interacción no sigue una pauta rígida, porque el otro, obviamente, ¿sí? Suele hacer lo mismo, ¿no es cierto? La vida cotidiana en tanto interacción, ¿sí? Cara a cara, está organizada y al mismo tiempo no siguen pautas rígidas. ¿Se entiende esto? Piensen en una conversación, ¿sí? Consideramos que una conversación es algo extremadamente, es algo organizado, ¿sí? No ocurre de cualquier modo, no puede ocurrir caóticamente, porque si no, no conversaríamos, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? Aún organizado es bastante flexible, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con una clase en situaciones de copresencia, ¿sí? Acá, obviamente, en una situación de este tipo, virtualidad mediante, debo hacer simulacros, debemos hacer simulacros de esas copresencias, ¿no es cierto? De esa copresencia. Y entonces yo presto atención al chat. Ustedes, por ejemplo, me mandan caritas felices, caritas tristes, caritas sorprendidas. Este, no todos ustedes, ¿sí? Hacen de todos modos muchos de ustedes un simulacro de copresencia, al menos activando, ¿sí? este, su cuenta, ¿no es cierto? Ignoro si están presentes o no, ¿sí? Pero suponemos, hacemos el supuesto de que estamos copresentes, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Y entonces, ¿sí? Aquí nuevamente voy a tomar la actitud natural de que ustedes, ¿sí? Están copresentes, están allí como dicen estar, y no los voy a interrogar. ¿Se entiende esto? Ahora, ocurre otra cosa en las situaciones de copresencia, ¿sí? Tengo otras herramientas en las situaciones de copresencia, porque en la copresencia me voy a encontrar básicamente con dos situaciones, ¿sí? Con asociados con los que tengo mucho conocimiento, ¿sí? Con asociados, ¿sí? Que comparten mi aquí ahora
con los que no tengo tanto conocimiento o no tengo ningún conocimiento, contemporáneos que yo sé que existen, pero sobre los que no tengo ningún conocimiento, ¿sí? Y entonces preciso de otra herramienta, ¿sí? De otro mecanismo este, que me permita mantener el sentido en la vida cotidiana, el sentido de la vida cotidiana. ¿Sí? Y ese mecanismo es la tipificación. ¿Se entiende esto? Entonces yo puedo decir, ¿sí? Viendo a alguien que no conozco, no quién es, sino qué es, a qué tipo corresponde. ¿Se entiende esto? Es un varón, es una mujer joven, es una mujer mayor, es un varón joven, es un niño. ¿Sí? Puedo escribirle una serie de tipos más específicos. Es un médico, es un profesor universitario, es un estudiante universitario. Más aún, todavía más específicos, ¿sí? Como veíamos con Synod, ¿no es cierto? Puedo establecer categorías, clasificaciones sociales del tipo de tipos raciales, por ejemplo, que eran las que les interesaba a Saito, ¿no es cierto? Es un negro, debe oler mal, ¿sí? Huele mal, es un negro, ¿no es cierto? Es un rico, huele a éxito, ¿sí? Es una persona moralmente actualizada, huele sin atribución dicotómica de género. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende este punto? Entonces, ¿se entiende este punto? Una tipificación, ¿sí? Es una herramienta que supone un anonimato. Cada vez más relevante mientras más anónimos seamos. ¿Se entiende este punto? ¿Hay alguien que no me entienda? Y no experimento a los otros únicamente en el presente, ¿sí? Puedo tener ciertos supuestos acerca de los otros que no están únicamente compartiendo mi ahora, sino sé que ha habido otros antes que mí, sé que hay un mundo que corresponde a los antepasados, sé que va a haber, ¿sí? Sucesores, ¿sí? este, que vengan después de mí, que se proyecten en el tiempo, puedo tener ciertos supuestos acerca de ellos, ¿sí? Pero esos supuestos, en tanto, ¿sí? Tengo menos conocimiento o tal vez no tenga ninguno de ellos, porque yo no sé quiénes van a ser los sucesores, no sé qué es lo que va a ocurrir en las generaciones sucesivas, ¿sí? este, son cada vez más el resultado de tipificación. ¿Se entiende esto? Son cada vez más anónimos. ¿Se entiende esto? Entonces, finalmente, la realidad de la vida cotidiana entraña un proceso temporal más prolongado
que el mío. ¿Sí? Yo sé, en tanto la vida cotidiana está organizada, ¿sí? Que va a haber mundo después que mí, que hubo mundo antes que yo. Ya te respondo eso, ¿sí? Pablo, es una pregunta también muy importante, ¿sí? La tipificación me pregunta Pablo, ¿sí? ¿Qué entraña prejuicio? ¿Qué es la tipificación? Es una organización de sentidos que me permite interpretar a los otros dentro del mundo, ¿sí? Y en ese sentido, en principio, siempre entraña una idealización. Y de acuerdo con ello, se parece a lo que veíamos, ¿sí? Con Weber. Recuerdan que tipo ideal era una idealización, no solo únicamente, no únicamente de la acción, sino también de los actores. Y está dirigido a algo fundamentalmente práctico, cómo elaborar respuestas articuladas, supongamos una conducta, una interacción, este, a partir de estímulos que siempre son limitados. ¿Se entiende esto? Y en ese sentido, ¿sí? Involucra obviamente el prejuicio y vamos a volver a tomar el problema de la tipificación cuando veamos, por ejemplo, el estigma, pero también involucra la acción eficaz. ¿Me entienden esto? Es decir, no solo, ¿por qué somos prejuiciosos? Piensen que el prejuicio involucra varias cosas. No tomen el prejuicio en términos únicamente de lo que nosotros como sujetos morales y correctos no haríamos, sino el prejuicio que hacemos. Estamos obligados, ¿sí? Que el prejuicio que hacemos porque no se nos ocurriría otra forma de actuar. Pensamos en el prejuicio en estos términos, ¿sí? Este, esta persona que es morocha, que usa capucha, ¿no? Así, como yo, este, parece un... Por las dudas, ¿sí? Si ustedes se cruzan conmigo así vestidos, ¿sí? Puede resultar que van a tener ciertos recaudos, ¿sí? Tal vez yo estoy con mis amigos que todos nos vestimos de la misma forma y ustedes van a cruzar de vereda, ¿no es cierto? Y entonces van a decir, qué prejuicioso que sos, eran todos profesores universitarios, lo que pasa es que lo único que pasa es que eran morochos. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Eso sería un prejuicio, ¿no es cierto? Ahora, pero podría haber sido una inferencia exitosa, ¿no es cierto? Se entiende esto? Una inferencia adecuada en ciertas circunstancias. Supongamos lo siguiente, ¿sí? Si nos enteramos de que alguien es gay, ¿sí? En este momento no elaboraríamos en este estado moral de nuestro colectivo, no elaboraríamos probablemente ningún otro supuesto al respecto de esa persona. ¿No es cierto?
Pero supongamos que nos enterásemos de que esta persona no es gay, no se trata ya de eso, sino de que es un violador. Elaboraríamos en nuestro estado moral de la sociedad una serie de supuestos acerca de esa persona, ¿no es cierto? Y en ambos casos, ¿sí?, estaríamos siendo prejuiciosos, es decir, estaríamos elaborando, ¿sí?, juicios hechos con información limitada, ¿sí? Por eso les coloco ahí estímulos. A partir de estímulos limitados, estaríamos elaborando respuestas complejas y articuladas. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende este punto? ¿Sí? En ese aspecto, siempre somos prejuiciosos, ¿sí? Nunca dejamos de serlo, en el sentido no moral, ¿sí?, también moral, ¿sí?, pero en el sentido por ahora de que establecemos respuestas complejas frente a información que siempre es limitada. El problema es ese, ¿sí? El problema es que siempre desconocemos. Nunca, ¿sí?, tenemos toda la información en la interacción, en particular cuando nos encontramos, ¿sí?, con sujetos que no conocemos. Es decir, cuando nuestra interacción es entre contemporáneos copresentes anónimos. Y debemos de todos modos actuar. Y entonces buscamos, retenemos estímulos, retenemos cierta información para elaborar nuestras respuestas, para elaborar nuestro comportamiento, para mantener, ¿sí?, la actitud natural. Debemos saber con quién estamos. Debemos tener, ¿sí?, a la mano, diría Schutz, una serie de esquemas que nos permitan saber con quién estamos interactuando. ¿Se entiende esto? Debemos, ¿sí?, tener la posibilidad de que nuestra respuesta sea eficaz. Ahora, esta eficacia, vamos a ver después, no es únicamente una eficacia práctica, como piensa Schutz, ¿sí?, es también una eficacia moral. Pretendemos ser personas de determinado tipo y que se nos trate en consecuencia, es decir, cada vez que nos presentamos en copresencia, hacemos determinadas reivindicaciones para que se nos trate de determinado modo, es decir, reivindicamos derechos de trato, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, espero que ustedes me traten como profesor. Eso es una reivindicación moral, ¿sí? Nuestra vida cotidiana no solo transcurre en términos de eficacia práctica, sino también de procesos morales, ¿sí? Y entonces también ocurren fenómenos morales, ¿sí?, que tienen que ver más con juicios, con evaluaciones, con prejuicios, si quieren, respecto de cómo vamos a tratar a los sujetos y de cómo los sujetos pueden pretender o no pretender ser tratados. ¿Me entienden? Pero ya en este punto estamos más cerca de Synod, ¿sí?, puesto que el olor es uno de los elementos que podemos tener en cuenta dentro de los esquemas tipificadores. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto?
¿Hay alguien que no me entienda? Y finalmente tenemos esto, ¿sí? Que viene a colación de lo que digo, ¿sí? Lo que estaba diciendo recién, ¿sí? Puesto que experimentamos a los otros en función de distancias, ¿sí? Y de proximidades, de conocimientos, ¿sí? Y de anonimatos, tenemos un conjunto de tipificaciones que corresponden, ¿sí? A nuestra experiencia, ¿sí? Ocupando un cierto lugar en una estructura social. Y entonces puedo experimentar a los otros como más próximos a mi posición social, como más alejados de mi posición social. ¿Me entienden? Como superiores, ¿sí? O inferiores, como de mayores ingresos o de menores ingresos, ¿no es cierto? Como de mi propia condición, de condiciones más favorables o de condiciones más desfavorables. ¿Se entiende esto? Y entonces, sí, la tipificación me informa del lugar que ocupan los otros dentro de una estructura social, ¿sí? Que experimento de diverso modo. ¿Se entiende? Bien. Y creo que esta era la última. Sí. Y ahí, chicos, terminamos. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, el miércoles yo doy nuevamente el teórico. Este, obviamente ustedes han recibido el teórico, pero que van a ir otra vez al teórico. ¿Sí? Este, y el viernes no hay clase y la semana que viene ya tenemos práctica sobre este tema. Entonces, ya ustedes los veo la semana próxima. Que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo. Chao, chao, que la pasen bien, Hasta luego, cuídense. profe.